Hola, hoy voy a empezar a hablar de las habilidades psíquicas como ya había prometido. Las habilidades psíquicas es algo que todavía se ve, lo que yo percibo es que todavía se ve como algo de película de ficción. Pero esto es algo real, que ahorita en este momento de nosotros los seres humanos se da muchísimo y se da todo el tiempo. ¿Qué pasa con las habilidades psíquicas? Hay personas que dicen, ¿será que estas se desarrollan o se nace con ellas? De acuerdo a mi experiencia, las habilidades uno las nace con ellas y lo que hace es entrenarlas a través del tiempo, como cuando uno entrena el cuerpo. Yo recuerdo cuando yo nací que mi primer pensamiento en este plano, en esta 3D, fue decir, otra vez estoy acá. Abrí los ojos, veía oscuridad y simplemente vi como un túnel que se abría y abrí los ojos y vi luz, identifiqué este mundo y dije, otra vez estoy acá. Lo más curioso es que yo podría haber tenido horas de vida o días, pero recuerdo eso, todavía lo recuerdo como si hubiera acabado de pasar. Y sé que era muy pequeña, ¿por qué razón? Porque después de eso no vuelvo a tener ningún recuerdo ya hasta muchos años después. Y muchos años después, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo cuando tenía como 3 años, que recuerdo que empecé a ver seres, o tal vez un poco más pequeña, que empecé a ver seres en la casa donde yo vivía. Empecé a ver figuras amorfas que salían de la pared y empezaban a coger forma. Y para mí era normal hasta que empecé a tener un poco más de conciencia, porque uno de pequeño, de 0 a los 7 años, el mundo es uno y uno es el mundo, salvo que sufra algún trauma o alguna situación y lo haga uno desconectarse de ese punto donde uno cree que uno es la pared, uno es el piso, uno es la cama, uno es la mamá, uno es el papá, uno es los hermanos. Entonces, desafortunadamente, yo viví una situación compleja en mi infancia que me hizo aprender a identificar que yo era un individuo aparte de mi entorno y de mis padres. Y estoy hablando que serían como unos 2 años y medio, 3 años. Y ahí empecé a entender que yo era parte y que esas energías que salían de la pared y se proyectaban no eran yo, sino que eran otras entidades que estaban ahí. Y ahí es donde empieza a nacer el miedo. Entonces, ¿el miedo de qué depende? Depende porque se está viendo unas figuras que no reconocía y que no entendía por qué estaban y por qué en el día no se veían y en la noche se veían tan nítidas y se movían por todo el espacio donde yo estaba. Entonces empecé a entender eso y eso me empezó a dar miedo. Y me imagino que a su vez mi familia empezó a sentir miedo. ¿Por qué razón? Porque yo tal vez hablaba de eso y mi familia empezó a entender de que yo veía cosas que ellos no veían y que no podían comprender por qué esas cosas estaban ahí. A medida que fue pasando el tiempo, yo cada vez fui interpretando más esas figuras y empezaron a coger formas y eso empezó cada vez a generarme más miedo porque eran figuras oscuras que empezaban a salir de las paredes y empezaban a moverse en los espacios y yo no tenía control de eso. Entonces, sí recuerdo que muy pequeña, tipo 5 años, había una voz que me hablaba y me decía, como haz esto, prende la luz, ve a tal lugar, coge a tu hermana, álzala, muévete con ella. Entonces, cuando me decía esa voz, yo hacía lo que me decía y esas figuras empezaban a quedarse en estáticas en lugares sin moverse. Ya cuando tuve 6 años, ya esa situación compleja de mi infancia se extendió mucho más y esto me obligó a tomar conciencia desde otro punto de vista, que es empezar a comprender precisamente que esas figuras estaban ahí y que yo no podía evitar mi encuentro con ellas y esto me generó mucho más miedo, mucho más terror. El caso es que desde los 6 años hasta los 20, 24, yo vivía literalmente aterrorizada. Veía figuras todo el tiempo, veía cosas, veía gente desencarnada moviéndose entre nosotros. Cuando dormía iba a planos y lugares que no comprendía cómo llegaba allá y cómo poder salir de allá.
Entonces simplemente vivía en un miedo constante porque nunca hubo nadie que me explicara y me ayudara a integrar eso y a darme cuenta que simplemente era que tenía unas capacidades que todos los seres humanos tenemos, pero de acuerdo a mi creencia, a lo que yo creo, que para esto me he basado mucho en diferentes libros y me gusta mucho el libro tibetano de la vida y la muerte, el libro egipcio de la vida y la muerte, porque también hay un libro tibetano que habla de esto, y estos libros que explican, empiezan a explicar precisamente estos procesos, empiezan a explicar los cambios, empiezan a explicar las indecisiones que vamos tomando a través del camino, empiezan a explicar cómo nosotros vamos reconociendo nuestro propio entorno. Entonces, estos libros, al empezar a explicar estas partes, yo entendí que nosotros reencarnamos y a medida que vamos reencarnando vamos ganando habilidades por justicia divina. Y estas habilidades es empezar a desarrollar la videncia, la empatía, pero la empatía profunda, que es el sentir las emociones de otros. Empieza uno a desarrollar la telepatía, la clariaudiencia, la percepción, diferentes. Y hay personas que logran desarrollarlas todas a través del tiempo, que se llama psíquicos. Entonces los psíquicos son los que reúnen como 4, 5 o 6 más de estas. Yo soy una persona que en mis momentos de descanso yo puedo simplemente me deslizo y me desdoblo y veo cosas, me voy a otros lugares. No sé dónde exactamente quedan estos lugares, pero empiezo a ver imágenes, a escuchar las personas interactuar. Simplemente me desdoblo del cuerpo y salgo en una meditación. No necesito hacer un mayor esfuerzo para poderme mover entre espacios. Simplemente me voy en plena meditación. Y ya estas habilidades las he comprobado con otras personas que están cerca a mí y ellos fueron como mi barómetro, el que me permitió como testear si lo que yo estaba haciendo era real o simplemente era un producto de mi mente, de una mente imaginativa, de una mente bastante fluida, y a través de los años me di cuenta que no era así, que realmente solo era aprender a mirar las cosas desde una posición diferente, aprender a interactuar con eso, y las mismas personas me decían, yo la sentí, yo la escuché, y yo no estaba acá. O yo les decía a las personas, usted estaba en un lugar así, 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 y me decía, ¿y cómo usted logró ver eso si no estaba ahí? Yo les decía, no, simplemente estaba meditando y vi eso. Entonces las mismas personas empezaron a mirar hacia otro punto y a decirme, ¿y usted cómo puede hacer eso? Y le digo, solamente lo hago, o sea, solamente lo hago. O decirles a las personas cosas que están pasando en su mente en ese momento. O personas que me llaman y me dicen, dígame cómo estoy vestido, que me pasó varias veces, y yo les decía, está haciendo esto, está haciendo lo otro, está sentado de tal manera, y se asustaban y me decían, pero usted cómo puede ver eso. Le digo, no, pues me preguntó, para mí era muy normal hablar eso, y yo decía, no, pues me preguntó, y por eso estoy contestando lo que me está preguntando. Entonces, ¿esto qué me lleva? Que a mí sola me tocó, a través del tiempo, con mucha laboriosidad y con mucho espacio, aprender a contenerme a mí misma y aprender a canalizar mi propia energía, porque nunca hubo nadie que lo hiciera, nunca hubo nadie que me guiara en ese proceso, y a mí me tocó ser mi propia fuerza para poder empezar a avanzar. Una vez que yo aprendí esto, ya las cosas fueron más fáciles, pero eso ha sido de un tiempo para acá. Al principio era muy difícil porque me sentía perdida, me sentía en la oscuridad, no lograba encajar en los espacios y en los lugares y con las personas. Pero esto ahora me ha permitido elegirme a mí misma, mirar cómo utilizo mis habilidades. Por eso hago las lecturas de cartas, porque esto, sumado a mi evidencia, me permite contener mi propia energía y avanzar con ella de acuerdo a lo que yo voy sintiendo. Con las cartas me muestran imágenes, pero la interpretación realmente la hago desde mi consciente, y esto me permite interactuar con las personas de una forma más amena y más tranquila.
Y este es una serie de videos que voy a hacer para contarles cómo he ido desarrollando yo esta habilidad, cómo la he ido entrenando, de qué libros y lecturas me he ido apoyando, porque también he leído muchísimo, muchísimo, y de cada lectura he ido tomando un poco y he ido haciendo prácticas, porque ya es una habilidad que yo ya nací con eso y sé que muchas personas nacen con esta completa o con alguna de ellas y que solo necesitan un poco de guía. Entonces por eso subo estos videos para todas esas personas que se sienten solas, porque en su momento yo sentía que esto me iba a destruir a mí. Yo sentía que no podía con esto, yo sentía que esto me superaba en todos los aspectos y hubo muchos momentos donde me sentía muy sola en un mundo donde nadie hablaba de eso. Ahora se habla mucho, hay en redes, hay mucha información, pero también en redes hay mucha desinformación. Hay muchas personas que venden cursos de que yo te activo la glándula pineal, que yo te activo no sé qué, y de acuerdo a lo que yo he leído durante todos estos años y lo que yo misma he experimentado, me di cuenta que, pienso, es mi opinión muy personal, que una persona no le puede activar a otro algo que debe activarlo por sí mismo, porque es como yo decirle a la rosa, ven, yo te voy a abrir el botón para que seas una rosa fragante y olorosa. No, la rosa lo hace por sí sola porque es su proceso, el tiempo que a ella le tome. Entonces, para uno poder desarrollar estas habilidades, eso es un proceso y uno sabe si tiene la habilidad o no, porque hay cosas que se van viendo a través del proceso de cómo los sueños, cómo ha sido la infancia, cómo uno percibe la gente, cómo uno percibe cosas, cómo uno le llega cierta información. Entonces, estos videos los voy a ir subiendo y cada vez voy a ir explicando un poco más a conciencia, conectándome con la energía y contándoles mis diferentes experiencias a través de los años y todo lo enriquecedor y lo bonito que ha sido esto y lo bien que esto me ha aportado y lo mucho que me ha gustado y lo bien que me ha hecho sentir aquí y ahora. Al principio no era tan así, pero ahora sí lo es. Así que les dejo este video, subiré otros prontamente y síganme en mis redes, denle like para poder hacer directos, interactuar con otras personas hablando de estos temas. Gracias por escucharme.